Continuamos con Extremos, episodio número 613 en Sol Frecuencia Primera. Estamos con, como le hemos ofrecido, el doctor Modesto Montoya, físico nuclear peruano, investigador, científico. Él es una persona que promueve el academicismo y la investigación, que es algo que está faltando mucho en el Perú, a diferencia de otras latitudes, para, de acuerdo a eso, generar una sociedad mucho más razonadora, mucho más preparada para poder dilucidar las circunstancias que ocurren, como esta, la del coronavirus, como lo que hemos escuchado hace un momento, y salir de la penumbra del desconocimiento o la ignorancia. Doctor Modesto Montoya, bienvenido a Extremos en Sol Frecuencia Primera. Muchas gracias, amigo, por esta invitación, esta llamada. Excelente. Buenas noches. ¿Cómo le va? Doctor Montoya, estuvimos apreciando en vuestras referencias que usted tuvo un trabajo muy importante de investigación en los años 70, acá en el Perú, pero que aparentemente no fue del agrado del gobierno de facto de turno, por lo cual tuvo que ir al exterior, pero regresó ya en tiempos de democracia posteriormente, donde en estos momentos viene usted acá en el Perú desarrollando una importante labor de formación, especialmente de nuevos valores en la ciencia y de inculcar ese precepto, ese concepto de Perú con ciencia. El Perú avanza con la ciencia al poder. Cuéntenos, por favor, al respecto. Sí, bueno, en primer lugar, fue la extensión de la dictadura militar, ya no en los 70, sino en los 80, todavía quedaban rezagos. 80. El Instituto Peruano de Energía Nuclear era gobernado por militares que no sabían mucho de energía nuclear, pero eran los jefes, y los científicos estaban totalmente arrinconados, les pagaban una miseria, pero cuando protestaron, fueron expulsados las personas, entre comillas, más representativas, entre las cuales me encontraba modestamente, y bueno, tuve que emigrar porque no había trabajo, pero apenas pude, y fue cuando cambiaron a los militares. Mi profesor de física nuclear, Víctor Latorre, fue nombrado presidente del instituto, y claro, como yo ya había prometido y era mi convicción, regresé al toque, que estaba en Berkeley, California. Me vine al toque a tratar de seguir la promoción de la ciencia y tecnología. En esa época, estamos hablando de los 80, a nadie le interesaba la palabra ciencia. No. Los periodistas incluso no sabían muy bien de qué se trataba, al punto que confundieron al científico como un sabio todo. Entonces a mí me preguntaban los periodistas sobre el cólera, sobre los terremotos, sobre los cometas, las vírgenes que lloran, etcétera, la dictadura de Fujimori. Bueno, pero poco a poco ahora ya se comprende qué cosa es la ciencia, para qué sirve, menos mal. El problema es que todavía los gobiernos no le dan la prioridad que corresponde. Imagínense solamente un dato. Mientras que esperaba la llamada, estaba viendo los colegas que están afuera, un jovencito de 30 años en Japón, peruano, recibe un presupuesto para su proyecto de $2 millones para él, ¿no? $2 millones es lo que el CONCITEC asigna para todos los proyectos por el COVID. Creo que hay 500 proyectos que se presentaron. O sea, esa magnitud, ¿no? Un país entrega a todos sus investigadores lo que en Japón le dan a un joven investigador peruano. Eso muestra también el valor de nuestros científicos peruanos en el extranjero, porque allá sí se les valora y obviamente se van, y las consecuencias para nuestro país es que no tenemos valor agregado, hay pobreza, no sabemos cómo defendernos de pandemias. Claro, obviamente hay jóvenes que han regresado, son valientes, valerosos, muy trabajadores. Ahí está Mirko Simic, está Edward Málaga Trillo, son realmente héroes que han regresado. Nosotros también estamos trabajando más silenciosamente contra el COVID, usando la radiación, etcétera. Pero, digamos, el grueso de nuestros colegas han tenido que emigrar
y estamos un poco huérfanos de gente talentosa. Y la consecuencia es la pobreza, la falta de empleo. Como usted sabe muy bien, los países que desarrollaron ciencia, se habla mucho de Corea del Sur, que en los años 60 era más pobre que Perú, y ahora pues ya están ellos por las nubes y nosotros seguimos en el subsuelo de las materias primas, de la minería, de la pesquería, de la harina de pescado, y 70% de gente en trabajos informales, bajamente remunerados, lo que ha generado violencia, más pobreza, más violencia, más delincuencia, menos empleo, más delincuentes, y para contrarrestar eso, en lugar de apoyar la educación, la ciencia y tecnología, lo que se da es más plata para policía, represalias, etcétera, como si que la existencia de policía va a desaparecer la pobreza y la delincuencia. No es así, pues nosotros estamos convencidos que lo que va a hacer desaparecer la pobreza y por lo tanto la generación de empleo y la desaparición de la delincuencia, por lo menos la reducción, es un país con ciencia, un pueblo con ciencia, con conocimiento. Ciencia significa conocimiento, conocimiento de trabajos bien remunerados, de trabajos que generan mucha riqueza, y esto ya ha sido totalmente demostrado en el mundo. Usted sabe muy bien que hay gente como los propietarios de Facebook, de Google, y todos ellos son jovencitos que empezaron sin un centavo, solamente usando una buena formación matemática, y es lo que necesitamos nosotros. Por eso es que hemos creado un partido que se llama partidolaciencia.com, que convoca a la juventud para que haga de nuestro país un país con ciencia, es decir, con menos pobreza, menos delincuencia y por supuesto menos corrupción. Muy bien, Jorge Carvajal, adelante. Sí, un poco lo que dice... bueno, pues, no, el doctor Montoya, con respecto a la ciencia en el Perú o lo que vendría a ser el proceso de investigación científica, pues sí, estamos muy atrasados en muchos casos. El gobierno sí, efectivamente, no da muchos incentivos para que el sector académico dé pasos justamente en la producción de contenido que pueda servir justamente para el desarrollo de un país. Como mencionas justamente también en el caso de Corea del Sur, el gran salto que da es justamente por todo el apoyo que recibe en este caso esta parte es, digamos, de alguna forma podría decirse también sector económico, porque contribuye bastante, ¿no? Es una pena eso. Lo que sí he estado buscando en este momento justamente es el partido de la ciencia.com. En realidad me interesa mucho. Creo que cuando llegué incluso a Frecuencia Primera, una de las primeras cosas que dije es que de alguna forma me sentía que era un académico frustrado, porque la verdad es que hacer investigación en el país, como muchos a los que les gusta, es morirse de hambre. No, es casi como quien dice, de amor al arte uno no va a vivir. Entonces es una parte que creo que hay que cambiarla. Creo que es completamente necesario, que sí necesitamos una universidad a la que deje de aparentar mucho a un centro de formación de trabajadores y más a fomentar justamente a un centro de investigación, a un centro de divulgación de conocimiento. Eso sí lo veo completamente necesario. Creo que sí es un cambio que tenemos que hacer muy, muy radicalmente. Bueno, en realidad eso de morirse de hambre no es tan cierto, ¿ah? No, me refiero un poco en el Perú. No, sí, por eso. Aquellos muchachos que se han dedicado con mucho amor, con mucha pasión a la ciencia, están viviendo la mejor de las suertes, no en el Perú, porque las potencias, como dirían nosotros los peruanos diríamos, están arranchándose a los científicos del mundo, están jalando científicos del mundo. El propio Trump, que es un racista, señala que va a dar prioridad a los científicos. Inglaterra acaba de decir también, o sea, todos los países potencia están jalando científicos, y entonces los jóvenes que hacen ciencia son muy, muy requeridos en el extranjero. Por eso es que nuestros jóvenes se van. Le señalaba a un joven que está en Japón, $2 millones para él solo, y como hay muchísimos más ejemplos que nos dicen claramente que el mejor camino para los jóvenes es la ciencia. Claro, los gobiernos peruanos, francamente, yo no entiendo muy bien cuál es su lógica, pero ellos, por ejemplo, dan becas de doctorado, hay la beca presidente, jóvenes talentosos que se van a estudiar en universidades extranjeras,
el Perú les paga todo, incluso la pensión en la universidad privada, pero no les da un lugar para trabajar en el Perú. Está cerrada el número de puestos en las universidades estatales, en los institutos, y por lo tanto estos jóvenes que hacen sus estudios pagados por el Perú se quedan allá. O sea que estamos subvencionando a los ricos. Eso es una cosa impresionante, cómo estamos derrochando la plata de esa manera. Si es que enviamos gente para hacer doctorado con nuestra plata, pues hay que darle la oportunidad que regresen. Eso me parece que sería lo que corresponde, ¿no? Muy bien, Ana Rosa, con ustedes. Sí, precisamente lo que quería comentar con el doctor Montoya es que en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, qué diferente sería el país o la situación de nuestro país si es que se hubiera incentivado y apoyado económicamente y de todas las formas desde hace ya algún tiempo a los científicos. ¿Cómo ve esta situación en estos momentos en nuestro país, que estamos viviendo una situación crítica, no solo porque es a nivel mundial, sino específicamente como característica de acá del Perú, donde las cifras se han incrementado exponencialmente, en una situación en la cual al inicio se aplicaron protocolos que suponían habían funcionado en otros países para mejor o que podían hacer que esta situación del coronavirus no fuera tan grave, sobre todo, ¿no?, a nivel de salud y a nivel económico, al margen de que sabemos que el sistema está increíblemente mal desde hace muchísimo tiempo. ¿De qué manera hubiera podido ser distinto si esto en el tema de los científicos hubiera sido diferente, ¿no? ¿Cómo se está trabajando además ahora en esta situación? Bueno, la pandemia ha servido para mostrar el valor de la ciencia, ¿no? Ahora los periodistas entrevistan a los muchachos que están buscando vacuna, tratamiento, ventiladores. O sea, recién se dan cuenta de la importancia de la ciencia, ¿no? Pero si se hubieran dado cuenta de esto, digamos, hace unos 20, 30 años, habrían más científicos, más ingenieros dedicados a la salud, y ya tendríamos pues toda una infraestructura científica para defendernos adecuadamente. La diferencia que hay con los otros países y la razón por la que no ha funcionado nuestra cuarentena como debió funcionar es simplemente porque no hicieron atención a lo que decían los científicos. Nosotros el 4 de febrero de este año publicamos en nuestra página diciendo que ya estamos en alerta global. La OMS había dado alerta global, ya tendríamos que haber tomado las medidas el 4 de febrero. No lo hicimos. Y bueno, y luego cuando lo hicimos nos dimos cuenta pues que falta científicos para hacer frente a ello, falta de conocimiento. Y por otro lado, la falta de ciencia, como señalaba, hace que los trabajos informales sean la mayoría, el 70%. No estamos capacitados para hacer trabajos en línea, por internet, el teletrabajo, que se da mucho en otros países. Es decir, un país sin ciencia, lo dijimos también a principios de marzo, los países sin ciencia van a ser los que más sufren. Y es lo que ha pasado con el Perú. Uh-huh. Yo creo que es importante prepararnos para un Perú con ciencia para no sufrir tanto la próxima pandemia, porque sabemos muy bien que van a venir varias. Y más que eso, un Perú con conocimientos es una sociedad que no se deja manipular y no se deja tomar de tonta, que es lo que hemos estado apreciando últimamente. Pero pareciera que eso no le conviene a determinados intereses. Doctor, precisamente respecto a lo que usted nos comenta, la pregunta es, ¿por qué los peruanos siempre hemos tenido y seguimos, lamentablemente, teniendo que tener el calvario, la condena injusta, cruel, de ser segundones en el mundo en lo que respecta a la ciencia? Claro, por ahí que hay algunas iniciativas muy valiosas, muy, digamos, sacrificadas, pero estamos hablando de 2, 3, 4 luces en el desierto, en la oscuridad de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué esta orientación, esa tendencia, ese pensamiento actual de acá en Perú hacia el facilismo, hacia lo rápido, hacia lo así nomás, y no más bien hacia la investigación y el academicismo,
qué es lo que se pretende. Bueno, como dirían algunos, está en el ADN de la República, en el ADN de la República. Pero usted sabe muy bien que la famosa independencia fue el corte del cordón umbilical de los hijos de los españoles, de los padres, ¿no? De la madre patria. Pero se quedaron exactamente con el mismo modelo, ese modelo que utilizaba a nuestros hermanos en las minas para morir allí, como todo el mundo sabe, y llevarse el oro allá, y ni siquiera transformar el oro en España, sino que compraban objetos con valor agregado de Francia, de Inglaterra, y ese modelo es el que los hijos de los españoles que supuestamente la independizaron han seguido hasta ahora. Hasta ahora se sigue con este método de extracción, no hay investigación. Mire, ayer estaba escuchando, le voy a enviar el enlace, curiosamente, porque soy muy curioso, estaba escuchando a una poetisa española, imagínense, un científico escuchando a una poetisa española, le voy a enviar el enlace. Ella dijo una cosa que me impresionó. Dice, yo me fui de España a París porque en España hay una miseria intelectual. Imagínense, una española que diga que en España hay una miseria intelectual, es que los españoles todavía no se han liberado de esa historia, de esos valores culturales que nos trajeron al Perú, y obviamente nosotros todavía menos, no sabemos liberarnos de esos valores. Tan no sabemos que, como usted sabe muy bien, ellos llegaron acá con una educación, con un conservadurismo tal que trataban, me dicen en Trujillo, se vio algunos signos de homosexualismo, y los españoles hace 500 años dijeron, es la prueba que no son humanos. 500 años después, en España hay matrimonio entre homosexuales, pero en Perú seguimos con lo que nos trajeron los españoles hace 500 años. Estamos atrasadísimos, incluso respecto a España, que más o menos está tratando de hacer esfuerzos, pero esa cultura es muy difícil de erradicar, y es eso que tiene que hacerse con conocimiento. El conocimiento es el que puede liberarnos, puede independizarnos. La verdadera independencia es la independencia de conocimiento, la independencia tecnológica, como le dicen ahora, la soberanía científica, la soberanía médica, para no estar rogando y haciendo cola por vacunas, sino haciendo la nuestra propia. La soberanía es necesaria, porque de lo contrario vamos a estar mendigando para poder sobrevivir, como está ocurriendo en este momento, y eso no debe continuar. Muy bien, Beri Navarro, adelante. Doctor Montoya, buenas noches. Doctor Montoya, y para llegar, digamos, a estar, como estamos muy atrasados a España, y no solamente a España, a otros países demás, ¿cuántos años nos tomaría y cuáles son, aparte, digamos, de una exhaustiva investigación, que haya más investigaciones en el país y que el Estado promueva esto, y sobre todo con las becas, presidente, como usted le había dicho? Aparte, ¿cuántos años nos tomaría como país? No por parte de como país, asimilar, darnos cuenta de que la realidad que vemos no solo es esta, hay más, pero solamente nos vamos acá. Muy buena pregunta, jovencita. Mire, he pensado mucho sobre esa pregunta. Le cuento un poquito para darle una idea de lo que pienso. Yo nací en la sierra y me trajeron de chiquitín a los arenales de Chimbote, y nuestra primera casa fue de esteras en la arena, no había agua, no había nada, era prácticamente abandonados allí. Entonces mis padres tenían una característica diferente al resto. La gran mayoría hacía fiesta los sábados. En la esquina pusieron una chichería, bailaban, tomaban, bebían, y mis padres no iban a esos lugares. Yo me sentía un poquito marginal porque no hacía igual que el resto, pero le daban mucha importancia a mis padres a la educación. No me compraban ropa de nueva, de lujo, para nada, pero sí me compraban libros de primera calidad, de primera mano. Los otros andaban bien vestidos, pero libros viejos. O sea que mis padres dieron importancia a la educación, y 20 años más tarde yo era ya profesional,
Y bueno, entonces cambia la historia de una familia en 20 años. Y lo mismo puede suceder con un país. Si un gobierno aplica una política de educación, de ciencia y tecnología, de 20 a 30 años, el país cambia. Acuérdense que Corea del Sur tomó más o menos ese lugar. El 60 era más pobre que Perú y los 80 ya sabemos lo que era. De modo que no es tan largo el camino, pero lo que tiene que hacerse es priorizar la educación. Y el gobierno o los gobiernos no lo hacen porque muy bien se sabe que hay intereses que no sea así, hay intereses poderosos. Soy científico, pero me interesa mucho leer a los intelectuales del mundo, y ustedes seguramente han escuchado a Noam Chomsky, él es norteamericano, el más grande intelectual norteamericano, dicen. Ustedes lean lo que señala en su pequeño programita que tiene, hay un video que se llama las 10 estrategias para dominar, controlar a un pueblo. Dice que los que controlan el pueblo, los que manejan los países, tienen la primera estrategia es darle una educación pésima al pueblo, no educarlo, sino más bien erosionarle las neuronas a través de la televisión, a través de todos los medios que pueda haber posible. Hay que ponerle este es combate, este en guerra. Claro, el socialismo. Exactamente, todas las cosas que pueden erosionar al cerebro, mejor. ¿Para qué? Para que la mayoría no piense, no sea competitiva, y por lo tanto, si la mayoría no es competitiva, mis hijos, yo que controlo el país, ellos van a seguir dominando. Pero si es que doy una educación democrática a todos, de repente van a competir con mis hijos y ya no van a poder controlar el país. Es por eso que ustedes podrán ver cómo es que las generaciones siguen las mismas, los hijos, los padres, el padre dictador, la hija candidata, los hijos candidatos, congresistas, o sea que si hay una especie de reproducción. Para que eso ocurra, no debe haber una población competitiva. Igual como la Edad Media. Como la Edad Media. Claro, exactamente. Pero menos mal que ahora está la Internet y los muchachos pueden educarse con la Internet. Por eso es que nuestro partido piensa eso, ¿no? Que tenemos que difundir la educación a través de los medios de comunicación abiertos a la Internet, y tratar de liberarnos de esta educación que nos está malogrando el cerebro. Le felicito. Doctor Montoya. Sí, adelante, Jorge. Una pregunta con respecto a eso. En tal caso, lo que dice es cierto, ¿no? De justamente la liberación del contenido por medio del Internet. Pero también tenemos un gran, digamos, como que todavía ese gran estigma social de que la educación que te dan en los colegios impartida por parte del gobierno debería mejorar y todo. Digo estigma porque en muchos casos las personas saben que que no es de calidad, porque incluso yendo a centros educativos privados, muchas veces encontramos que el sistema educativo no es el requerido. ¿Cómo o qué podría hacer en tal caso, o qué es lo que debería hacer también la sociedad para poder dar ese salto? Porque no solamente estamos hablando de una educación de conocimiento, sino estamos hablando de una educación que también conlleve al cultivar a una persona justamente en ese proceso, ¿no? Un proceso que lleve a su vida también hacia, esta curiosidad que es necesaria. Creo que todo investigador, ya sea científico, sea filosófico, necesita la curiosidad que podría decirse la de un niño para poder preguntarse desde una problemática a un punto cero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitaríamos en tal caso para poder emerger ese nuevo cambio? Y antes también que el doctor te responda, Cristian, de una vez para ir terminando con tu pregunta, así el doctor le responde juntas. Sí, buenas noches, doctor Montoya, es grato tenerlo aquí, y mi pregunta iba dirigida a que, por ahí a lo que iba Jorge. Nosotros conocemos a las universidades como centros de evaluación científica, pero ¿cree usted que justamente estas bases de educación esenciales aquí en el Perú cumplen con el ejercicio de enriquecer a sus estudiantes en pensamiento crítico, en investigación? Y por otro lado, usted habla del Partido de la Ciencia, que aquí lo he estado observando. Es muy interesante. Me gustaría saber cuáles son
bueno, cuál es la aspiración política de este partido y en todo caso también los lineamientos que tendría, en fin y al cabo, si entran al gobierno, en todo caso que debería tener el gobierno para fomentar la ciencia y ser un mejor país. Bueno, la pregunta ahí es muy larga para la respuesta, pero vamos a ver. En primer lugar, la educación, importante. La educación que nos han dado, ya lo dijimos, está hecha para no pensar, para no discriminar, para atender a la televisión abierta, que nos diga cómo votar, quién sonríe, quién promete, y por congresistas que se burlan luego de los votantes que dicen, ¿cómo? ¿Quién ha dicho que lo que se promete hay que cumplir, ¿no? Ya saben ustedes ahí, lo han escuchado. Tenemos que hacer una educación diferente. Para que esta educación sea diferente, hay que contar con muy buenos profesores, ¿no? ¿Y cómo se puede tener profesores buenos si es que se les paga una miseria? Los que escogen para profesores prácticamente son aquellos que no tienen otra forma, otra opción, o sea, no son los mejores, desafortunadamente. ¿Y cómo es que se puede subir los sueldos? Bueno, hay que hacer lo que han hecho los países que están bien. Alemania, por ejemplo, que es un caso concreto. En Alemania, la educación es totalmente gratuita, la universidad es gratuita, no hay universidades privadas, la salud es totalmente gratuita, uno va, lo atiende el médico, no paga nada, va a la farmacia, saca los medicamentos y no paga nada. ¿Cómo es posible eso? Parece imposible, no es imposible, simplemente yo trabajé en Alemania más de un año y allí me cobraban unos impuestazos, ¿no? 45% de mi sueldo era para el Estado. Entonces yo preguntaba, ¿por qué tanta plata? La respuesta fue simple, para tener educación para todos, para tener salud para todos. De modo que es simple eso. Lo que pasa es que en nuestro país, como ustedes saben, los que tienen plata no quieren pagar impuestos. Las grandes empresas le meten juicio al Estado para no pagar impuestos. Es decir, acá hay una diferencia increíble de trato entre ricos y pobres y claro, no hay recursos para tener un buen sistema educativo. Y como digo, eso va a empeorar, puesto que menos educación, menos empleo, más violencia, más delincuencia y por lo tanto más plata para la policía, para la represión, para los jueces, para el sistema judicial. Va a haber magistrados que ganan 40.000 soles, 50.000 soles y los maestros 1.200, 2.000 soles. En los países que han avanzado, los maestros son los profesionales más respetados que hay, ¿no? En Corea del Sur, por ejemplo, se le llaman a los profesores los constructores de la nación, y los jóvenes profesores son los solteros más codiciados en Corea del Sur. Bueno, acá no es el caso, pues de modo que ese es el primer paso que tenemos que dar. Y los lineamientos de nuestro partido es justamente eso, ¿no? Una educación democrática. La peor discriminación que puede haber en un país es que a los pobres se le da una educación paupérrima y los ricos tienen sus propios colegios. Eso empezó, como ustedes saben, en los años 90 con Fujimori, con esa ley que dijo, bueno, ya que los privados inviertan en educación, y más bien invirtieron en empresas para ganar plata, no para educar, salvo excepciones que son muy honrosas, y por supuesto a los pobres se les abandonó porque el Estado dejó de invertir en la mayoría de los peruanos. O sea que estamos nosotros trabajando con un motor a 10% de nuestra potencia, porque solamente 10% de la población tiene una educación más o menos. Y para concluir, doctor Montoya, muchas gracias, verdad, por su presencia. Esperamos tenerlos nuevamente en un programa próximo para que nos cuente ya un poco más de su carrera política, porque es un poco la figura, o sea, que llevar la ciencia al poder y nos parece muy bien. Creo que ya es hora que el país despierte. Dígame, ¿cuántos debió haber sido, se están perdiendo? ¿Cuántas personas, cuántos muchachos, chicas, adolescentes, que ahora ya pueden ser ya adultos, se echaron a perder precisamente producto de esta tendencia gubernamental o estatal de no querer invertir en educación? ¿Cuántos Einsteins hemos estado perdiendo? Y seguimos perdiendo. Por supuesto. Mire,
La riqueza viene del conocimiento, ya eso está clarísimo, todo el mundo lo reconoce, ¿no es cierto? Y el conocimiento viene de una buena preparación científica y esto significa buena educación. El hecho que a la educación pública no se le ha dado la atención que debió hacerse, pues ha hecho que más o menos unos 5 millones de jóvenes tengan prácticamente una educación nula, nula de toda nulidad. Y eso significa que aproximadamente unos 10.000 científicos de primera calidad no lo son porque no fueron preparados adecuadamente. Y los pocos que lograron por alguna razón totalmente familiar, especial, etcétera, que han tenido cierta formación, el Estado no les ha dado lugar, los ha rechazado, como el caso de muchos de nosotros, y se han ido. Hay pocos que han regresado, pero se han ido. Entonces se han ido a enriquecer más a los países ricos. De modo que nosotros en este momento, como dije hace un momento, nuestro país está trabajando con el 10% del potencial que debió. Es como si que nosotros estuviésemos jugando un partido, 11 jugadores del otro lado y 2 jugadores de este lado. Con eso no se puede ganar a nadie, pues necesitamos despertar y por eso es que estamos convocando a los jóvenes, a ustedes los convoco para que formen parte de este partido. A mi edad, ya yo más que nada estoy pensando en la juventud, y ustedes son ustedes que tienen que construir un país para que sus hijos, sus nietos no sufran. Mis hijos, desafortunadamente, todo el mundo es independiente, se han ido del Perú, están fuera, están muy bien, nos hemos quedado y muchos jóvenes se han ido. No puede ser que nuestro país esté despoblándose de gente capaz, curiosa, investigadora y nos quedemos entre jóvenes que somos víctimas de la delincuencia, de la pobreza, de las pandemias. Perfecto. Eso tiene que cambiar. Por eso, partidolaciencia.com. Muy bien. Muchas gracias, doctor Montoya, y lo comprometemos para un programa próximo para conversar un poco más en extenso sobre su propuesta política. Creo que esas son las cosas importantes, que hoy por hoy hechos y no palabras, y sobre todo si estamos hablando no de demagogia, sino de ciencia, estamos hablando de conocimiento, de cultivar el razonamiento humano. Yo creo que eso es muy destacable. Doctor Montoya, muchísimas gracias por su participación y hasta muy pronto. A ustedes, amigos, los felicito por este programa. Me voy a conectar con más regularidad, no sabía que existía. Este programa tiene que haber y así cambiará el Perú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ha sido con nosotros el doctor Modesto Montoya, físico nuclear peruano y impulsor del movimiento político, en realidad, llamado Partido